La naturaleza de los depredadores. Capítulo 130. Asunto de transcripción de memoria, Capitán Zoblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha, hora humana estandarizada, 31 de enero de 2137. Habían pasado semanas desde nuestra fatídica aventura hacia los archivos. Un miembro central de la conspiración había caído con poco más que un susurro, debilitado por el ataque a Arxur que lo sacudió después de la Tierra. Ahora estaba contemplando el castigo elegido por los depredadores para los Farzul. Mi tiempo en el puente durante su promulgación y los acontecimientos que lo rodearon fueron borrosos. Era justo decir que me distrajeron los humanos anteriores a la FTL que viajaban en nuestra nave, junto con las impactantes revelaciones sobre los Benlil. No podía imaginarme al Benlil maullando como las criaturas volátiles captadas en la película, chocando cabezas y rebosando ferocidad. Los Terran habían conocido a la raza perfecta para ser compañeros guerreros, pero nadie se había dado cuenta hasta ahora. Pensando en retrospectiva, la diferencia en el comportamiento de Slanek fue el día y la noche, desde su estancia en el barco hasta nuestro encuentro en Sigis. Al amigo gris plateado de Marcel le había crecido la columna vertebral. Los depredadores podrían recuperar ese temperamento volátil, provocando emociones olvidadas hace mucho tiempo. Mi terapeuta escuchó mi relato de los acontecimientos a través de un registro de video y, de vez en cuando, una sorpresa aparecía en su rostro. El Dr. Pari terminó trabajando con otros pacientes con enfermedades de depredadores, además de mí, en mundos alienígenas, después de conocer nuestras prácticas mentales. Me sentí aliviado de tener a alguien con quien hablar sobre lo que encontramos en Tals y la percepción de justicia del castigo que impusieron los terranos. Fiel a mi palabra, le había regalado las revelaciones más sustanciosas a Silani, tan pronto como llegamos al barco. Salimos corriendo de los archivos, con 22 civiles más a cuestas. No se sabe si encontraremos resistencia o qué pasó en la superficie. Nos dicen que nos concentremos en la tarea que tenemos entre manos, todo eso, suspiré. Pasemos por alto a los humanos de hace 200 años, preservados en una nevera. Aunque podría volver a algunas preguntas para usted. Lo que quiero decir es que salimos a la superficie y establecemos comunicaciones. Estaba emocionado de no quedar atrapado dentro del agua. El comando de la ONU nos había ordenado regresar a nuestro submarino. No estaba claro entonces por qué ningún Farzul nos estaba esperando, o si intentarían interceptar a los barcos que partían. Se habían preparado transbordadores aerosubmarinos para reunirse con la flota espacial y la tripulación había sido desembarcada de una nave a la vez. Terminó siendo un viaje estrecho, con 4 cuerpos adicionales que caber dentro de nuestro transporte. Hunter se había puesto de mal humor, tal vez con todo el peso del impacto que lo había golpeado. El joven depredador apenas miró a su alrededor mientras escalamos la atmósfera, aunque hubo un destello de asombro cuando pudimos contemplar la amplitud del planeta. Hunter debe sentirse como yo, pero 10 veces peor. Aprender que existen extraterrestres, despertarse lejos de casa y que le arrojen la tecnología adecuada en la cara. Sin mencionar que perdió todo lo que le importaba. Perdón por la pausa dramática, Doc, solo lo estoy hablando mentalmente. De todos modos, volamos de regreso sin incidentes. Los lugareños no vinieron a buscarnos y me preocupaba que la luna causara daños graves. Me mordí las garras mientras continuaba, todavía luchando por creer en los descubrimientos de los archivos. Sí, la ONU desalojó una maldita luna. Me informaron de lo sucedido cuando regresamos al barco. El Farzul utilizó una gran potencia de fuego para romperlo en pedazos diminutos. Los ojos binoculares del terapeuta me taladraron. Entonces satélite que caía se quemó en la atmósfera. Requirió un esfuerzo concentrado, pero lo detuvieron. Ustedes los humanos asumieron que podrían destruirlo a tiempo. Mientras los Farzul lanzaban misiles y naves contra el inesperado meteorito, el ejército terrestre se estableció en formación orbital alrededor de Tals. Armas preparadas, exigiendo rendición incondicional. Así es como salimos del mundo sin problemas. El ultimátum de los humanos había sido explícito.
durante las generaciones de sufrimiento infligido a billones de seres inteligentes, ya no se podía permitir que existieran los estados Farzul. Los líderes tenían la opción de entregar todo el planeta a la misericordia de los depredadores o enfrentarse a una aniquilación segura mediante bombardeos orbitales. Los ancianos de Farzul tuvieron un día para discutir la propuesta. Además, cualquier acción agresiva hacia nuestros militares anularía la cuenta regresiva. A diferencia del infame autosacrificio de Krakot, los Terran apostaron que tal se elegiría la autoconservación. No sabía cómo los humanos podían tener la mano de obra para otra ocupación terrestre. Dos estados vasallos ya presentaban una enorme presión sobre sus recursos. Nuestro ascenso de regreso al barco transcurrió sin obstáculos, ya que la flota de Farzul se había retirado a la espera de las deliberaciones. Fal y Sigis dejaron claro que las Naciones Unidas permitieron que los estados que se rendían sobrevivieran, el enemigo podría anticipar que saldrían ilesos. Nuestra tripulación permaneció de servicio en caso de un ataque, hasta que llegó la noticia oficial. Los objetivos de la misión de nuestra nave habían cambiado, con la repentina necesidad de devolver a la Tierra a los civiles rescatados. Una vez que TALS fuera manejado, era probable que transportáramos a los depredadores reanimados a casa. También se habían recuperado miembros de otras especies congelados criogénicamente, pero solo las incorporaciones de la Federación en los últimos siglos. El suministro de razas antiguas como Gohitz, Benlil y Krakot se había agotado hacía mucho tiempo. Sentí que había algo que los Terran estaban omitiendo de esa lista. Mis pensamientos nuevamente se dirigieron a Hunter, preguntándome cómo estaba el humano de cabello castaño. Los civiles habían sido confinados en una ala específica de los alojamientos de la tripulación, reservada para enviados diplomáticos o incorporaciones inesperadas. El capitán Monaghan no quería que los primitivos interrumpieran las actividades militares mientras nosotros ocupábamos territorio hostil. Pensé que era una decisión acertada. Tener a Onso mirando boquiabierto las máquinas básicas era suficiente. La doctora Bari se aclaró la garganta. Benlil Prime a Soblin. No puedo permitir que te retraigas en tu cabeza y te dejes llevar por tus pensamientos. Centrémonos en lo que pasó. ¿Cuál fue la respuesta de Farzul a esas demandas? Se aceptaron los términos de las Naciones Unidas, murmuré. No sabía lo que les teníamos reservado, pero estaba lleno de condiciones. Los ancianos y los líderes de alto rango debían rendirse para poder ser llevados a la Tierra para un juicio junto con los archiveros capturados. Me sorprendió que todos menos 2 ancianos se entregaran. Esos 2 fueron encontrados en sus oficinas con muertes autoinfligidas, según los drones de reconocimiento. ¿Qué más se le pidió al Farzul? No creo que sea eso. Las Naciones Unidas enviaron transportes para recoger a todos los pacientes con enfermedades depredadoras, prisioneros políticos o disidentes y diplomáticos o visitantes extranjeros. No entendía lo que estábamos haciendo, pero incluso con la ayuda local, nos llevó días reunir a todos los que queríamos. De hecho, algunos de esos desaparecidos fueron asignados a nuestra nave y guardados en un ala separada de los primitivos. Lo siento, humanos obsoletos. Un aliento severo se escapó de sus labios. Borra la palabra primitivo de tu vocabulario. Es degradante e inútil. Lo siento, doctora. Lo que quiero decir es que los Terran querían recuperar a todos los que consideraban inocentes fuera del mundo, porque no tenían intención de que nadie más abandonara TALS otra vez. ¿Cómo es eso? Mis ojos se pusieron en blanco mientras recordaba la escena en la ventana gráfica. La flota de la ONU había movido una serie de objetos inútiles a la órbita de TALS y los hizo desintegrarse o chocar con satélites artificiales. Los humanos no estaban satisfechos con el campo de escombros resultante, por lo que arrastraron más basura espacial a las cercanías del planeta. Carlos se refirió al concepto como síndrome de Kessler, y Onso intervino en que las colisiones en cascada continuarían durante siglos. Era una cadena autosustentable que solo empeoraría con el tiempo. Fue entonces cuando los Terran proclamaron sus condiciones, con una justa indignación que solo ellos podían reunir.
Los Farzul perdieron su derecho a vagar por las estrellas, con la revocación de la autonomía de otras razas y el genocidio cultural de cientos de mundos. Los depredadores pretendían que ninguna nave volviera a abandonar Tals y, por lo tanto, imposibilitaron los vuelos espaciales. Estos conspiradores quedarían confinados en su propio mundo, aprisionados bajo una tumba de escombros, indefinidamente. La ONU derribó un montón de satélites, creando una nube impenetrable de basura que encerró a los habitantes del mundo. Me estremezco al pensar cómo los humanos siquiera soñaron con tal consecuencia. Mis espinas quedaron planas, a pesar de mi inquietud, se estaba volviendo normal ser testigo de lo astutos que podían ser los depredadores. No dejamos nada al azar. Se instalaron disruptores FTL en los límites del mundo, múltiples, en caso de que uno fallara. Las naves de la ONU patrullarían el sistema, en caso de que el Farzul alguna vez intentara lanzar algo o limpiar su órbita. Supongo que se tuvo en cuenta el armamento existente. Las instalaciones militares en Tals fueron destruidas antes de que creáramos la jaula. Las estaciones orbitales de defensa fueron entregadas a la jurisdicción de la ONU para ser utilizadas o rescatadas como queramos. Los ancianos ordenaron a las colonias y a sus fuerzas que se retiraran, el cumplimiento de la redada de los Terran era obligatorio en el mundo natal. Así, un miembro fundador de la Federación ya no viaja al espacio. Dependiendo de los deseos de la humanidad, es posible que nunca más vuelvan a existir. ¿Cómo te sientes al respecto, Soblin? Bueno, Carlos intentó decirle a Sam que hay civiles inocentes que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Sam dijo que se llevaron a los que te defendieron, los disidentes y las víctimas, y que los demás deberían estar agradecidos de que se les permitiera seguir viviendo. Algo parecido. Te pregunté cómo te sientes. Es complicado. Cuando hablé con Silani, recordamos haberle hecho pasar un mal rato a Sam sobre las pruebas con animales en humanos. Me sentí mal ante la idea de utilizar una criatura como juguete, incluso con fines medicinales. Después de conocer a Hunter, me doy cuenta de que nunca fuisteis monstruos salvajes, que vivisteis únicamente para la matanza. Así que los Farzul hicieron pruebas. Experimentos con seres inteligentes genuinos, sin ningún propósito curativo en mente. Detener tu depredación no es lo suficientemente noble como para justificarlo. Si te entiendo, se deduce que ahora no estás seguro de que la experimentación con Gohitz estuviera justificada. Desprecio mi ascendencia. Sin embargo, no puedo imaginar cómo me sentiría en las garras de Hunter. Por cierto, los humanos antiguos realmente tenían que llamar a sus hijos, Hunter. Ese nombre todavía existe, Soblin. Habría que preguntarse por qué sus padres se sintieron específicamente atraídos por eso, pero imagino que fue un atractivo. Salvaje y aventurero. Solo digo que eso es cómicamente depredador. Santo protector. De todos modos, el destino de Tals no se parece a nada que haya ocurrido jamás, pero creo que el castigo es justo. La especie Farzul seguirá existiendo sin ser alterada, y eso es más de lo que se puede decir del resto de nosotros. La terapeuta humana no ocultó su placer al escucharme considerar la intromisión en los asuntos de una especie como algo negativo. Sus ojos penetrantes se fijaron en mí y se palmeó la barbilla de ébano. Podía sentir sus pupilas a través de la pantalla, sacando de mí lo que más tenía en mente. Ese fue un simple dilema. Después de que abandonamos el territorio de Farzul, a los antiguos humanos se les permitió abandonar sus habitaciones. Sin embargo, llegaríamos pronto a la Tierra y no había visto a Hunter durante todo el viaje de regreso. A pesar de que es un depredador primitivo, no puedo evitar pensar en él como un niño que me preocupa. Tal vez quiera tiempo para sí mismo, así que no sé si debería intentar visitarlo. Hunter no ha salido de su habitación, ni siquiera a la hora de comer. Me recliné en mi silla, inquieta con preocupación. La ONU deja paquetes de ayuda afuera de las puertas de los huéspedes, y esos han desaparecido, así que... sé que él está atendiendo sus necesidades básicas. No sé cómo se sentiría si yo irrumpiera, o si siquiera sería de ayuda.
Tal vez alguien como Onzo sería mejor, ya sabes, ya que ambos crecieron sin tecnología y el Yotul es incluso más primitivo que él. El psicólogo tosió fuertemente y dirigió una mirada enérgica a mi cráneo. Zoblin. Oh, por el amor de Dios. ¿Cuánto puedes esperar realmente de mí? Solo déjame terminar. El levantador tiene su propio criópodo humano y le ha estado arrancando la oreja a ella en lugar de a mí, lo cual es bueno. Me alegro de tener un descanso de él. Pero eso significa que Hunter es mi responsabilidad. No sé qué hacer y no quiero preguntarle a nadie más. Quiere hablar. Le ayudo durante nuestro permiso en la Tierra. Hunter debe estar extremadamente solo y confundido. Estaría feliz de incluirlo en mi agenda, si eso fuera algo que quisiera en el futuro. ¡Qué conjunto de circunstancias tan único! ¿Por qué no llamas a su puerta y le preguntas si quiere hablar contigo? Esa es la forma más rápida de saber si quiere espacio y en qué medida se encuentra en una situación de estancamiento. Bueno. ¿Y qué? A partir de ahí, suponiendo que sea receptivo a tu presencia, puedes ofrecerle ponerlo al día sobre la tierra y las comodidades modernas. No le menosprecies ni le hables con desdén. Esa es la actitud menos útil que puedes tener. Sé amable. Escuchar. Esas no son mis especialidades. Fuiste un buen padre para Hania, Zoblin y un buen maestro para Resel. Sabe cómo brindar apoyo y sabe cómo ser un mentor. Tienes razón. Gracias. Por supuesto. Se nos acabó el tiempo, pero comuníquese con nosotros si Hunter se encuentra en una crisis. Ve a hablar con él. Servirá. Cuídese, doctor. El humano terminó la videollamada y salté de mi silla sin dudarlo. Procrastinar no haría que fuera más fácil acercarse a Hunter, me preocuparía por los deseos del antiguo depredador sin importar cuando di este primer paso. Cuando despertó por primera vez de la cápsula, le prometí hacer todo lo que pudiera para ayudarlo, a pesar de no tener ni idea de cómo lograrlo. Era mi responsabilidad, como representante de la ONU, convencerlo de que se adaptara. Incluso si no fuera mi trabajo, lamento la terrible experiencia por la que ha pasado. Tal vez pueda encontrar más pequeños pasos que pueda dar una vez que aterricemos en la Tierra. Puedo intentar ser su amigo. Después de mi largo periodo a bordo de este barco, no fue ningún desafío orientarme. Pude discernir qué humanos eran civiles primitivos y cuáles eran tripulantes militares y quienes me prestaron atención. La mayoría de los antiguos aún no estaban acostumbrados a que los extraterrestres caminaran por ahí. Las habitaciones designadas estaban ubicadas cerca de la parte trasera del barco, con poco que ofrecer en cuanto a lujo. Mi mirada se posó en una puerta sencilla, que estaba asignada a Hunter. Respiré nerviosamente y golpeé con mis garras el marco. Hunter. Es Zoblin, grité. No es mi intención molestarte ni invadir tu privacidad, pero... Ha pasado un tiempo y quería ver si estás bien. Puedo irme si tú... La puerta se abrió y un Hunter desaliñado parpadeó con sus ojos rojos e hinchados. El humano presionó una mano contra el marco, inclinando el peso de su cuerpo hacia adelante. Pude verlo limpiándose los mocos de la nariz con el otro. Scruff se había instalado en su barbilla, una señal de que había abandonado sus hábitos de aseo. Detrás de él, pude ver la profunda hendidura en su colchón doble que sugería que apenas se había levantado de la cama. Hunter se aclaró la garganta antes de hablar con voz ronca por el desuso. Hey. Estamos casi en casa, en la Tierra. A unas pocas horas de distancia. Sí. Genial, supongo. Estaba preocupado por ti. Te busqué en el comedor y en la sala de recreación, pero nunca te vi. Supuse que quieres estar solo. Simplemente no tengo mucha energía, hombre. Todo me golpeó como un tren de carga y extraño tanto a todos que me duele. Ni siquiera pude despedirme. Volver a casa es una perspectiva desalentadora, hay una guerra con extraterrestres literales y, si lo piensas, no tengo prácticamente nada por qué vivir. Y lo pensé.
Tenía toda mi vida por delante, planeada y haciendo cosas que amaba, pero ahora es solo un signo de interrogación. A la mierda eso. Encuentra una manera de hacer las cosas que te encantaban. ¿Qué pasa si me cuentas sobre tu pasado, sobre ti, y te ayudo a adentrarte en este aterrador futuro? Prometí que haría lo que pudiera y lo dije en serio. Ya no sé cómo se supone que debo divertirme. Entonces mi misión es hacerte sonreír. Para que lo sepas, mostrar los dientes es un signo de agresión de todas las especies menos la tuya. Mucha gente lo vio como una señal de que los humanos eran hostiles. Hunter no pudo evitar sonreír ante lo absurdo. Tienes que estar bromeando. Ahí está la sonrisa. Aunque no es broma. No hago exactamente bromas, por lo que la comedia de Soblin no estará en tu itinerario. ¿Qué dices acerca de ver tu mundo natal desde el puente y hacer un recorrido por el barco? Mis amigos humanos me dijeron que en su época no mucha gente veía la Tierra desde el espacio. La grandeza de todo esto es mágica. Puedes ser una de las primeras personas en presenciarlo, más o menos. Bueno. No veo por qué no. Estirar las piernas, al menos. Agarré la mano del humano y lo empujé por el pasillo. Esa acción pareció tomarlo por sorpresa y se ganó las miradas de la tripulación que pasaba. Hunter no pudo tener la oportunidad de retirarse a su habitación. Necesitaba un empujón para adaptarse a sus nuevas circunstancias y ser testigo de las cosas novedosas y hermosas que lo rodeaban. La vida volvió a su mirada ámbar, mientras avanzábamos a toda prisa por los pasillos del barco. Solté su palma en el puente y señalé con un movimiento de mi pata hacia la ventana panorámica. Los viajes FTL se realizaron en incrementos escalonados y previamente aprobados dentro del sistema solar, ya que un espacio amplio se consideraba espacio restringido desde el ataque de la Tierra. Esta vez, Hunter echó un buen vistazo al cielo estrellado y a los planetas exteriores. Anillos de hielo rodeaban un mundo de color polvo, un gigante enorme por el que pasamos. El antiguo humano emitió un ruido estridente, que según supe era un silbido. En tal se había sentido demasiado desanimado para apreciar los cuerpos orbitales. Ahora podía presenciar la sorprendente majestuosidad de la gran extensión de su sol natal. Pasé por delante de la silla del capitán, actualmente desocupada, y me acerqué a la ventanilla. El asombro iluminó la mirada ámbar del depredador. Hunter me siguió más cerca de la pantalla. Extendió una mano, como si sintiera que podía tocar el planeta. La humedad saturó sus ojos enrojecidos y dejó caer el brazo hacia el costado sin decir palabra. Pasé mi garra por la negrura abisal de la pantalla, señalando un tenue punto azul. Esa es tu casa. Un pequeño faro en un universo oscuro, respiré. Hunter se secó las lágrimas. No hay lugar como el hogar. Me paré junto al humano, mientras mirábamos el contenido del sistema solar. Con el éxito de mi idea de observar las estrellas, parecía más plausible que pudiera ayudar al depredador fuera de lugar. Una vez que llegáramos a la Tierra, podría cumplir mi promesa de ayudarlo a navegar los asombrosos cambios que habían ocurrido. Mi misión era enseñarle a un Terran sobre los logros de su pueblo en los siglos pasados y guiarlo a través del paisaje actual de su mundo natal. Mucho había cambiado desde la última vez que Hunter estuvo en este planeta, pero estaba decidido a abordar la realidad actual juntos.